Amigos de Esfera Legal, muy buenas tardes. Después de un rato de no transmitir videos sobre el tema de la reserva de derechos, que es en lo que nos hemos enfocado primordialmente en nuestro canal de Esfera Legal, queremos hacer unas reflexiones en torno a esta figura, máxime que siguen algunos temas que podríamos llamar de confusión al momento de interpretar esta figura. Para mayores elementos, con todo gusto les invito a ver el video de fecha 20 de abril de 2020, en el cual denominamos mitos en torno a la reserva de derechos y donde comentábamos básicamente tres cosas. Uno, que la reserva de derechos es una figura que se puede rastrear al pasado hasta 1846, con aquella ley de protección a la propiedad literaria que señalaba que cometía el delito de falsificación quien reprodujera en su totalidad un periódico. De hecho, también señalaba que los editores tenían derecho a la protección de su propiedad literaria durante todo el tiempo que editaran y hasta un año posterior. Figura muy parecida a lo que fue en 1963 la reserva de derechos para publicaciones periódicas, que señalaban que la protección sería para toda la vida del periódico y hasta un año posterior a su publicación. Protección que de alguna manera, también lo decíamos en ese video, sigue vigente, puesto que salvo aquella lista que tendremos que analizar también en su momento, que en los años 1997-98 publicara el Instituto Nacional del Derecho de Autor, llamando a que los titulares de las reservas de derechos listadas en esa lista comparecieran para renovar sus derechos o de lo contrario lo iban a perder. Pues en el caso de las publicaciones periódicas, francamente podríamos prestar la visión de que fue ilegal, toda vez que ni se notificó personalmente, toda vez que este acto de molestia al serlo tendría que haber sido notificado personalmente, y sobre todo porque la misma ley señalaba que era durante todo el tiempo de publicación y un año posterior. Lo que se tendría que en un momento determinado hacer era buscar la manera de que acreditaran que se estaba publicando, sin que se viera como una comprobación, porque entonces entraríamos al sexto transitorio del que también hablamos, de que tendría que tenerse ya por comprobada la reserva y en consecuencia sujeta a las disposiciones de la nueva ley, como se le denomina a la del 97, por lo que hace a la comprobación, uso y explotación, no así en su otorgamiento. Pero todo esto, y sobre todo porque por allá en los años 80 hubo un conflicto en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en aquella época el registro de la propiedad industrial de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y Derechos de Autor, en torno a un grupo artístico. De hecho, el maestro Schmidt Ruiz del Moral, en un artículo que le publican en el periódico El Foro allá en los años, ahorita se los digo porque aquí lo tengo, porque estamos trabajando en un libro sobre el tema de reservas de derechos, y ese libro nos permite de repente reflexionar en estos temas. Y este texto que el maestro Smith Ruiz del Moral llama La reserva de derechos al uso exclusivo dentro del sistema mexicano de la propiedad intelectual, revista Foro, Mexicana de Abogados, primer semestre de 2003. Y ahí hablaba de este conflicto que se zanjó a favor de los que habían registrado en el INPI, porque en aquella época no existía la reserva de derechos para actividades artísticas. Esta reserva de derechos, también contrario a lo que se cree, no se pone en la nueva ley, sino en el año 1991, específicamente el 17 de julio del año 91, con la reforma del artículo 25 a la ley, que dice a la letra: son materia de reserva el uso y explotación exclusivos de los personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas o en cualquier publicación periódica, cuando los mismos tengan señalada originalidad y sean utilizados habitual o periódicamente. Lo son también los personajes humanos de caracterización empleados en actuaciones artísticas, los nombres artísticos, así como las denominaciones de los grupos artísticos. Y esto nos llevó a otro conflicto, que es uno de los que todavía se está dilucidando y que, bueno, que aún no ha llegado a, pues, a las máximas instancias jurídicas, que yo creo que es donde tendrá que llegar alguna vez. Y uno de estos es si una reserva de derechos puede estar por encima de una marca. Evidentemente, la reserva de derechos es una figura que solo tenemos en nuestro país. En consecuencia, pues en otros países sí existe, y también lo podemos analizar, sí existe la protección a títulos de periódicos, a nombres artísticos, no necesariamente como una marca, sino a través de figuras que se encuentran dentro de las normas de derechos de autor. Esto también es un proceso de investigación que se ha estado haciendo en este despacho Esfera Legal, porque finalmente la figura de la reserva de derechos siempre nos ha llamado la atención en este tema. Ahora bien, por lo que hace a si es más importante una marca o una reserva, incontestablemente es un debate que nos podría llevar días, meses y años. Sin embargo, si nos atenemos estrictamente a la redacción de la norma, tendríamos que pensar que en algún punto, por lo menos jurídicamente, la reserva de derechos podría estar por encima de una marca.
específicamente, con las reformas que además se acaban de hacer en el año 2020 y que derivan de la transformación de la Ley de la Propiedad Industrial en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Nos dice el antiguo artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial nos decía, el artículo 90, no serán registrables como marcas. Artículo 90, corregimos. Artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial nos decía, no serán registrables como marcas. Y nos estaba dando, entre otros, la fracción 14, y decía la parte final de esa fracción. Tampoco serán registrables como marca aquellos personajes de ficción o simbólicos, ni los personajes humanos de caracterización que tengan tal relevancia o reconocimiento, excepto en aquellos casos que sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero, con el consentimiento de éste. Y aquí tenemos un problema, porque en un momento determinado yo podía acudir a solicitar una marca, aún no teniendo la reserva, ateniéndome a que mi personaje pudiera ser reconocido, yo podría ser reconocido por ese personaje, aun cuando no tuviera la reserva de derechos. Y este tema pues únicamente afectaba a la clase 41, que en materia del protocolo de Niza nos señala que corresponde a actividades artísticas, culturales o deportivas. No obstante, con la reforma que se hace a la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, nos señala el artículo 173, que sucede al 90, que dice, no serán registrables como marca. Y nos dice, tampoco serán registrables como marca las reservas de derechos vigentes, excepto cuando sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero, con el consentimiento de éste. En este caso, ya la mención es expresa. No serán registrables como marca la reserva de derechos existentes. En la anterior redacción dejaban al aire que un personaje pudiera o no ser registrado con base de alguna manera en una facultad discrecional. Ahora se cierra esta pinza y dicen que no serán registrables las reservas de derechos vigentes. Y aquí esta redacción nos amplía el tema a 3 tipos de solicitudes marcarias. Clase 41, actividades artísticas, que pueden ser personajes, que pueden ser grupos artísticos. Clase 16, que se refiere a publicaciones periódicos. Y clase 38, telecomunicaciones, porque finalmente las difusiones vía red de cómputo, los programas de radio y los programas de televisión entrarían en esta clase. A la fecha ya el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está requiriendo a los solicitantes de marcas de actividades artísticas, nos acaba de suceder hace unos meses con un título, que afortunadamente logramos obtener la reserva de derechos para subsanar el problema de la marca, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial requirió a los solicitantes que fueron por su cuenta a hacerlo, después acudieron al apoyo jurídico de Esfera Legal, eso sí es importante señalarlo, y les dijeron que no podían registrar su marca si antes no acreditaban ser los titulares de la reserva o que los titulares de la reserva, si existía, les otorgaran la autorización. Entonces, en este caso, por lo menos en la redacción, la reserva de derechos está por encima de la marca, porque finalmente tenemos el caso de que si no existe reserva, no habría registro de marca y con base en esta redacción, además, ampliaríamos este tema no solamente a las actividades artísticas, como ya lo dijimos, sino a periódicos y a telecomunicaciones. Parece que va a ser muy importante el acuerdo de trabajo que tengan el INPI y el INDAUTOR para poder agilizar estas cuestiones, tal vez compartir bases de datos, alguna fórmula para poder tener en consideración estos temas. Tal vez esto pueda generar una sinergia de colaboración, que no fusión, seguimos que la fusión sería una locura. Esperamos que pronto ratifiquen al director de INDAUTOR. Pero al final del día, este tema sigue generando conflictos. Y por supuesto, al seguirse generando estos conflictos, porque por un lado se registraba la marca y por el otro la reserva, pues la redacción de la ley ahora sí nos permite de alguna manera cerrar esta brecha. Sin duda, esto va a seguir generando conflictos. También en ese artículo del 20 de abril del año 2020, que ya les comentábamos que tenemos en el canal de Esfera Legal, tenemos una visión sobre el tema de cómo la gente opina que INDAUTOR otorga malas reservas. Y bueno, sin duda pudiera haber fallas humanas, finalmente humanos son. Sin embargo, como analizábamos en esa publicación, en ese video, puede ser que haya sido la autoridad administrativa superior, llámese Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien ordene la expedición de la reserva, o bien
que habiéndose otorgado una reserva de derechos de manera tal que se permita distinguir que no hay violación, al obtener la reserva, quien la obtiene la utilice afectando los derechos de una reserva previamente otorgada. Ahí ya no es culpa de indautor, ahí ya es responsabilidad de quien la usa. Y la misma ley también señala en su articulado, y nuestro próximo video va a ser el análisis de las fracciones de los artículos relativos a nulidad y cancelación de reservas de derechos, pues sería necesidad de ver cómo se va a manejar, pero aquí sí, recordemos que una de las causales es que una reserva sea otorgada existiendo una previamente que sea idéntica o semejante. Muchas ocasiones se da la vuelta simple y sencillamente con otro título, pero a la hora de explotarlo, el título sí puede ser utilizado de manera dolosa por el segundo obtentor de la reserva. Y al final del día, pues esto sí escaparía a las atribuciones en materia de otorgamiento del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Y eso también, con base en un comentario que leí el día de hoy, ¿por qué piden la representación gráfica para publicaciones, para difusiones, para actividades artísticas? Precisamente recordemos que la Ley Federal del Derecho de Autor señala que no se pueden otorgar reservas que sean idénticas o semejantes gramatical, fonética, visual o conceptualmente. Finalmente, si yo veo una representación gráfica, que un título sea muy distinto al otro, pero su representación gráfica sí nos remite a una confusión, pues evidentemente se tendrá que negar o citar, en el caso del dictamen previo, la existencia de este impedimento. Y el dictamen previo seguirá teniendo esa virtud, aun cuando no genere derechos ni obligaciones, ni sea impugnable ante el instituto, porque permiten saber que la reserva que yo estoy solicitando, por lo que hace a su representación gráfica, puede afectar la de otro, y en consecuencia no me la van a otorgar. Y esto sí es muy importante porque el objeto final de la reserva es garantizar ese derecho de explotación exclusiva a favor de su titular. Y esto se perdería si se otorgasen reservas como antaño se hacía, cuando en la ley anterior a 1997 prácticamente cualquier título, aun cuando se pareciera a otro, era otorgado, y la única forma de impugnarla pues era a través de un recurso de reconsideración, que ya no existe en la nueva ley, porque la nueva ley ya entiende sobre nulidades y cancelaciones solo por las reservas otorgadas al amparo de la actual ley, que ahora sí contempla la posibilidad de que exista confusión gramatical, como ya lo dijimos, cómo se escribe, fonética, cómo se escucha, visual, cómo se ve, conceptual en el significado. Tal vez podríamos hacer en un video próximamente, a solicitud por supuesto de ustedes, para que analicemos siempre desde la perspectiva de esfera legal lo que debe entenderse por cada uno de estos casos. Sin embargo, y ya con esto vamos a cerrar esta nota, sí es importante reiterar, uno, que la reserva de derechos es una figura centenaria, por lo menos desde 1846 con la Ley de Protección a la Propiedad Literaria. Eso de que se crea en 1928, como dicen unos y otros que en 1948, es bastante debatible. El video del 20 de abril del año 2020 se leen los documentos por el cual Ireneo Paz va a proteger la propiedad literaria del título La Patria, Diario de la Mañana, y su transmisión a un tercero. Y cómo la Secretaría de Fomento y de Instrucción Pública toma nota de esto y emite el documento pertinente. Entonces ya existía esa propiedad, ya existe esa protección sobre los títulos de periódicos, que sería el antecedente más remoto de la reserva. Dos, que las reservas otorgadas al amparo de la antigua ley, como se le denomina en el argot, podrían ser vigentes todavía. Y que tal vez ese listado que se hizo en su momento en 97-98 por lo que hace a publicaciones periódicas podría estar viciado de nulidad aún al día de hoy, porque al final del día no se notificó personalmente a los titulares de esos certificados, sino a través de una publicación. Y pues sabemos que en México no somos muy comunes a acercarnos al diario oficial de la Federación. Finalmente, que a reserva de que lo debatamos con toda la calma y el cuidado que se merece, pues al menos en el papel como está redactado, la reserva de derechos toma un nivel de preponderancia, si no queremos ponerle de supremacía, sí de preponderancia dentro del ámbito de la propiedad intelectual como un derecho de protección a la explotación que compite por ocupar un lugar sobre la marca. De hecho, si no existe la reserva de derechos como lo indica el artículo, no se otorgaría una marca. En consecuencia, el debate sigue abierto, pero lo más importante es que sigamos entendiendo y estudiando esta figura y no nos quedemos con visiones cortas. Y por ahí hablaban, de hecho también el día de hoy, y ese tema también será interesante. En el año 2003, si mal no recuerdo, se emitió un decreto, un comunicado interno del Instituto Nacional del Derecho de Autor, por el cual se hacía el listado de las clases y géneros y especies, que nos hablaba precisamente de cuáles eran los géneros que tenía la ley, cada una de las fracciones de la Ley Federal del Derecho de Autor en el sentido de publicaciones, difusiones, actividades, promociones publicitarias.
Pero también decía al final de este acto que en el caso de las publicaciones, de las reservas de derechos, un poco lo que ocurría con los registros de derechos de autor de obras. En caso de duda, el instituto podría en su momento reclasificar la solicitud a la clase que le correspondiera. En consecuencia, si yo pido una reserva de derechos para periódico, pero a juicio del instituto lo que estoy pidiendo es un boletín, me otorgaría un boletín. Más específico, si yo estoy solicitando un personaje humano de caracterización y lo que pongo es el dibujo de un personaje ficticio, me tendrían que reclasificar de oficio y dármela como un personaje ficticio. Lo que se hace normalmente, o lo que se ha venido haciendo con el paso del tiempo, a reserva de que analicen este oficio circular, es que se requiere para que se precise. Y tal vez sí me equivoqué en la clave. Era un personaje ficticio y no un humano. Como podrán darse cuenta, la reserva de derechos sigue dándonos bastante temas. Y pues por ello nosotros en Esfera Legal nos dedicamos a analizarla, a estudiarla y lo más importante, a brindarles el acompañamiento a ustedes para su debida protección, tanto en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, como ante terceros, fuera del instituto, incluso como actos que pueden ser derivados, como los registros no de contratos, porque estos no, a diferencia de los registros de obra, los contratos que se hagan en torno a la reserva de derechos no tienen que ser inscritos para tener efectos frente a terceros, pero que estén bien diseñados para la protección de la reserva de derechos, a favor de su titular y a favor de quien explote en un momento determinado con consentimiento de su titular. Por eso es que en Esfera Legal, antes, ahora y seguiremos, protegemos tu creatividad y seguiremos platicando de esta figura tan importante para la propiedad intelectual en su conjunto. Muchas gracias y hasta pronto.